Y vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 11 y 12 de Mateo 11. Mateo 11, versículos 11 y 12. Mateo 11, versículos 11 y 12. Bien, estamos listos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Amén. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Amado Espíritu de Dios, una vez más, con gozo, complacencia, con expectativa, damos testimonio de tu presencia y ministerio en la predicación de las Escrituras, en la exposición de la palabra de Dios. Tú has enviado esta palabra a tu pueblo y vas a ministrar tu palabra, el cual es espíritu y vida a cada corazón. Necesitamos tu ayuda para tener un corazón atento y un corazón entendido en estas verdades espirituales, de tal manera que sea de mucho y de gran provecho para toda la congregación, para toda la iglesia. Espíritu de verdad, guíanos y enséñanos lo que necesitamos aprender para continuar creciendo espiritualmente, para seguir siendo edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Espíritu de Dios, revela a Cristo esta mañana en medio de su pueblo, haz que su brillantez, su luz resplandezca delante de nosotros, de los ojos de nuestro corazón, y que a través de las Escrituras podamos conocerte un poco más, acercarnos en una relación mucho más próxima para contigo. Háblanos, Espíritu de Dios, a cada uno de nosotros y cumple tu propósito por el cual esta palabra será enviada sobre la iglesia del Señor. Gracias, Padre, por esa sangre preciosa con la cual estamos rociados para disfrutar de tu presencia. Gracias por los cielos abiertos sobre nosotros. Tú habrás de vertir sobre tu pueblo todo lo que has preparado y has provisto, y nosotros lo estamos recibiendo y lo recibiremos por medio de la fe. Gracias, Padre, por desplegar tus ángeles a favor nuestro. Ellos están aquí alrededor y están en medio nuestro para también compartir con nosotros este culto de adoración a ti. Una vez más, Señor, al estar delante de tu presencia, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, háblanos por amor a ti mismo, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido y estamos teniendo varias semanas donde hemos estado aprendiendo y hemos estado hablando acerca de la vida del reino. Y yo espero que cada uno de ustedes que ha estado domingo tras domingo recibiendo esta palabra pueda estar tomando conciencia de lo que significa realmente la vida cristiana y pueda estar tomando las acciones correspondientes para que su vida cristiana no sea una vida cristiana que lo vaya a defraudar, una vida cristiana que se le torne a usted un poco aburrida, una vida cristiana donde usted no ve nada de parte de Dios, una vida cristiana que parece casi lo mismo de lo que usted vivía antes de conocer al Señor. Y sería triste y lamentable que eso le llegara a suceder a alguien, porque no es precisamente como Dios ha diseñado la vida en Cristo o la vida en su reino, sino que la vida del reino de Dios está marcada por lo sobrenatural, está marcada por eso que nosotros tanto anhelamos ver,
el poder de Dios, anhelamos ver las promesas de Dios obrando, anhelamos ver que la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Y todo eso no sucede simplemente por haber recibido al Señor, sino sucede en la medida que nosotros vamos cumpliendo los principios y los mandamientos que Dios ha establecido para caminar en su reino. Por ejemplo, uno de ellos es que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Otro principio que hemos aprendido es que tenemos que aprender a ver las cosas que no se ven, no las que se ven, sino las que no se ven. Y ahí vamos encontrando principios. De hecho, una de las primeras cosas que aprendimos es que todos los que hemos entrado al reino de Dios, y lo hemos hecho gracias a Jesucristo y el haber sido renacidos por el Espíritu Santo, pero una vez que hemos entrado, entonces comienza a desarrollarse y a forjarse un carácter. Y acuérdese de las bienaventuranzas. Acuérdese que el Señor Jesucristo llama bienaventurados a los mansos, llama bienaventurados a los que lloran, a los de limpio corazón, a los misericordiosos, a los pacificadores. Y todo eso lo estudiamos semana a semana para que entendamos que ese es el fundamento y la base y la identidad de los ciudadanos del reino de Dios. Pero ahí no quedó todo. Aprendimos acerca también de que debemos caminar en justicia, porque el reino de Dios es lo primero. Hay que buscar su reino y su justicia. Entonces nosotros caminamos en justicia, caminamos en rectitud. Aprendimos también la importancia de mantenernos siempre llenos del Espíritu Santo. La vida no va a funcionar, la vida espiritual no va a funcionar si caminamos con descuido espiritual. Si la oración, la palabra no tienen el lugar prominente o prioritario en nuestra relación con el Señor. Aprendimos con Josué la importancia de meditar en las Escrituras, a fin de que al recibir la palabra en nuestra mente, entonces pueda también descender a nuestro corazón. Y entonces la fe será producida en nuestro interior. Y aprendimos también que el creyente, el ciudadano del reino, el cristiano, no puede permitir que el pecado controle su vida. No puede permitir que el pecado regrese nuevamente y se establezca en su vida, en su caminar, de tal manera que usted comience a andar en la vida cristiana con un pecado escondido, oculto, que nadie sabe, pero que Dios conoce completamente. Porque eso inmediatamente anulará las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Inmediatamente quedará todo en oscuridad, todo en tiniebla, y entonces eso no va a traer los resultados que deseamos. Todo eso lo hemos aprendido y espero que usted lo esté aplicando, lo tenga presente y lo esté viviendo. Ahora, hoy hemos dado lectura a unos versos que son muy reveladores y que creo que es el momento de poder meditar en ello. Porque para poder nosotros entrar a entender que el reino de Dios también es un espacio espiritual, una atmósfera donde se tiene que caminar con violencia y hay que ser valiente, no se puede sencillamente ser valiente sin tener el carácter adecuado. No se puede ser valiente y entrar al reino de Dios con la violencia que leemos allí si nosotros no nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Es decir, sin todo lo anterior, entonces este verso 11 o 12 no va a funcionar como debería funcionar. Por eso es que creo que el Señor lo ha reservado para hoy, para después de todo lo que hemos estado viendo, porque todo lo que hemos estado viendo va a sentar las bases sólidas para entonces empezar a movernos conforme dice este versículo. Mateo 11, verso 11, volvamos a leer, por favor. Dice allí: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, o Juan el que bautiza, o Juan el que sumerge en agua, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Si yo le preguntara a usted cuál es el personaje que usted más admira o que considera usted el más grande en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el nombre que vendría a su mente? Bueno, muchos a lo mejor consideramos que Moisés puede ser un gran candidato, o David un gran candidato, o el mismo Abraham un gran candidato. Pero acá el Señor va a decir algo para
sorpresa de todos nosotros, que de todos los nacidos de mujer, el más grande de entre los que han nacido de mujer es Juan el que bautiza, Juan el que sumerge en agua. Ese es Juan. Ahora, si usted conoce algo de Juan, sabrá que Juan es un hombre extraño. Juan el Bautista era un hombre un poco misterioso, un hombre que andaba en los desiertos, en las arenas, y solo comía miel y algunas cosas de legumbres y cosas silvestres. Era un personaje muy extraño por la forma como vestía. Vestía de pieles y un cordón en su cinto, un cinto de cuero que rodeaba sus lomos. Era un hombre al cual el Señor llevó al desierto. Era un hombre que estuvo aproximadamente 20 años bajo ese sol incandescente que observamos en todo desierto. Y estuvo Juan ahí 20 años siendo preparado por Dios, siendo preparado, educado, instruido por el mismo Dios. Dios se lo llevó y lo tomó como un alumno personal. Trabajó con él. Él se alejó de toda la ciudad, de Jerusalén, de Judea, y él andaba sencillamente en los desiertos. Fue alejado de todo lo que podía causarle alguna distracción y fue tenido por 20 años aproximadamente en el desierto. Nadie quiere esa vida, ¿verdad? Y estuvo 20 años allí para luego salir a la luz y tener un ministerio que solo duró 6 meses. Dios preparó a este hombre durante 20 años para un ministerio de 6 meses. A los 6 meses, Juan sería decapitado debido al ministerio profético que él estaba ejerciendo de parte del Señor. Este es Juan. Mire por favor por un momento, vamos a Mateo capítulo 3. Retrocedamos unos capítulos atrás. Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, mire por favor el ministerio de Juan, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bien, este es Juan el Bautista. Y este es el ministerio impresionante que Juan solo va a desarrollar por 6 meses. Pero a partir de ahí, como hemos leído en Mateo, desde los días de Juan empezó a suceder algo que nunca antes se había visto. Y era que Juan había sido enviado como profeta para poder anunciar que el rey venía con su reino. El rey, el Hijo de Dios, iba a descender a la tierra y su reino vendría con él. Por lo tanto, su mensaje fue: arrepiéntanse. Arrepiéntanse no solamente porque han pecado, arrepiéntanse porque el rey y su reino se han acercado. Ese fue el mensaje de Juan. Un mensaje muy directo, muy confrontacional. Un mensaje por un hombre extraño, un profeta del desierto, que de pronto sale a la luz y comienza su ministerio. Ahora, la vida de Juan no está marcada por señales ni prodigios. La vida de Juan no registra ningún muerto que él haya resucitado, pero sí registra estos versos que acabamos de leer. Es un hombre con una tremenda llenura y poder de Dios en su ministerio, que hace que toda Jerusalén salga al desierto de Judea a verlo y a escucharlo. Tiene tanto poder su ministerio que no solo Jerusalén, sino también toda Judea y todo alrededor de Judea salían y buscaban ser bautizados por él. Y cuando eran bautizados, todos
comenzaban a confesar sus pecados. Eso es un testimonio sobrenatural del tremendo ministerio que Juan ejerció solo por 6 meses en la tierra. Juan no resucitó muertos, pero él resucitó toda una nación. El ministerio de Juan logró que toda esta ciudad de Jerusalén, Judea, sus alrededores, sintieran una necesidad de Dios en sus vidas. Y por eso salían a escuchar a Juan, y por eso buscaban que Juan los pueda bautizar, y por eso confesaban sus pecados. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama avivamiento. Esto es el verdadero avivamiento. Cuando los hombres sienten la necesidad de Dios en forma desesperada, y no importa a qué lugar tengan que ir, si es allí donde van a encontrarse con Dios. Avivamiento es el profundo arrepentimiento y la confesión de cada pecado que el hombre ha cometido, y la sensación y la necesidad de confesar sus pecados para recibir el perdón de Dios. Esto es avivamiento. De esto se trata el avivamiento, y este fue el ministerio de Juan el Bautista. Así que desde estos días, desde Juan el Bautista, algo que nunca se había visto comenzó a surgir, porque antes de Juan, 400 años de silencio, 400 años de oscuridad, no hubo voz de Dios, porque no hubo profeta que hablara en el nombre de Dios. Israel se había sumergido, estaba tan cómodo y tranquilo con sus rituales, con sus templos, con sus sacrificios. Estaban tan cómodos con eso hasta que Juan irrumpe. Este hombre del desierto irrumpe en medio de todo Israel y comienza a anunciar el arrepentimiento, porque el rey y su reino se habían acercado. Este es Juan, y desde estos días algo cambió en la humanidad. Algo comenzó a suceder. Por eso volvamos a Mateo 11, el verso 11. Por eso leemos que aquí en la escritura dice: desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿qué es lo que dice la escritura? La escritura dice que no solamente Judea, Jerusalén y todos los pueblos aledaños, sino que los mismos fariseos y saduceos, ellos mismos iban y buscaban ser bautizados por Juan. Esos fariseos hipócritas, duros de corazón, estaban bajo un poder del ministerio de Juan, que ellos salían a buscar a Juan para ser bautizados, y Juan los conocía. Por eso les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar del fuego eterno? Ese fue el ministerio de Juan. Ahora, Jesús también revela algo. A pesar del tremendo ministerio de Juan, de lo grande que fue Juan el Bautista, el mayor entre todos los nacidos de mujer, todos los que formaron parte de esa fe en Dios en el Antiguo Testamento, él dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esto debería usted sorprenderlo. El más pequeño en el reino. ¿Cuántos de aquí están en el reino de Dios ya? Levante su mano los que están en el reino. ¿Y cuántos de ustedes se consideran todavía pequeños en el reino de Dios? El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mayor es que Juan. Y le diré por qué. Porque Juan nunca experimentó el beneficio del nuevo pacto. Él vivió y ejerció su ministerio cuando Jesús todavía no había sido llevado a la cruz, no había sido muerto ni resucitado. Juan no experimentó el renacer por el Espíritu de Dios. Nunca conoció Juan eso, pero con lo que él conoció, él dio inicio a algo que revolucionaría completamente la humanidad. El reino de Dios se había acercado, estaba cerca en medio de los hombres. El más pequeño en el reino de los cielos, más grande y mayor es que Juan. Dígale a su hermano: creo que se refiere a ti. Y sé que uno dice: yo mayor que Juan. Sí, es lo que dice el Señor. El más pequeño en el reino de los cielos. Y es interesante que el Señor señala al más pequeño. Eso significa que debe haber quienes en el reino de Dios ya han dejado de ser pequeños, han alcanzado
algún grado de espiritualidad, han alcanzado un mayor grado de madurez, mayor conciencia espiritual de lo que significa la vida en Cristo, han entendido mejor lo que significa Dios, su poder, su reino, pero el más pequeño, el solo con ser el más pequeño es más grande que Juan. Así que esto describe que todos necesitamos entender que podemos crecer, empezamos pequeños, porque a lo mejor alguien aquí recién ha recibido al Señor en su corazón y todavía es un pequeño en el reino de los cielos, pero ya para muchos de nosotros ha pasado suficiente tiempo para ya dejar de ser pequeños y ser un poquito más grandes en el reino de Dios. Grandes en madurez, grandes en carácter, grandes en entendimiento, grandes en desarrollar el carácter de Cristo. En eso, mucho más grandes en el reino de los cielos. Y tal vez sean esos grandes los que experimentan todo el beneficio de la vida del reino de Dios. Experimentan las promesas, experimentan las bendiciones, experimentan la vida victoriosa, experimentan y ejecutan la victoria que Cristo ganó sobre Satanás y sus demonios. Viven en libertad, viven en bendición. Eso se llama vida cristiana. Por eso es importante crecer, por eso es importante avanzar, por eso es importante hacer caso a lo que Dios dice, porque si no, y esto lo vengo diciendo cada domingo, porque si usted piensa que con venir a la iglesia todo está cumplido, si usted cree que con dejar de hacer cosas malas para empezar a hacer cosas buenas, si usted cree que solamente con orar cada vez que tiene la mesa servida y allí hacer su oración al Señor y luego vivir como cualquier persona que no conoce al Señor, entonces su vida espiritual crecerá, su vida y su casa tiene que ser bendecida, Dios tiene que impartir bendición en el trabajo de sus manos, entonces es probable que usted simplemente se frustre en el paso del tiempo. Y nadie quiere eso. Dios ha prometido una vida victoriosa. ¿Por qué cree que el Señor dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo? El Señor no conoce la derrota, el Señor solo conoce la victoria. Y nosotros hemos vencido en Cristo Jesús. Todas esas promesas de victoria están disponibles para todo aquel que cree. Así que esto es lo que se revela acerca de Juan. Y ahora en el verso 12, como leímos hace un momento, aparecen palabras muy interesantes. Dice una vez más el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. A veces leemos el reino de Dios y a veces leemos el reino de los cielos. Cristo dijo a sus discípulos, vayan y digan el reino de Dios se ha acercado. Pero a veces leemos como aquí el reino de los cielos. ¿Por qué ese intercambio donde pareciera que fueran dos cosas diferentes? En realidad, la intención del Señor al hacer este cambio de palabras, el reino de Dios, el reino de los cielos, la intención del Señor es que nosotros entendamos que el reino de Dios que está entre nosotros ha sido diseñado para ser un reflejo de la gloria del reino de los cielos. Es decir, la vida en el reino de Dios aquí, entre nosotros, entre los que habitamos el reino de Dios, debe mostrar al mundo cómo es, de alguna manera, cómo son las cosas allá en el cielo. Por eso que el Señor dijo, nos enseñó a orar para decir en nuestra oración al Padre, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué más? Así en la tierra como en el cielo. Que se manifieste, que se suceda aquí, que las cosas se muestren aquí en la tierra como son en el cielo. Esa es la intención del Señor. Y eso es lo que tiene usted que tener en mente. El reino que usted vive aquí va a reflejar cómo son las cosas en el cielo. De eso se trata el reino de Dios. Bien, aclarado esto, en este verso 12 aparecen algunas palabras muy interesantes. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre, y aquí aparece una palabra, sufre violencia. Y luego aparece otra palabra, y los
violentos y una tercera palabra, lo arrebatan. Aquí encontramos tres palabras: violentos, violencia y arrebatar. ¿Cuántos son personas violentas aquí? No hay. ¿Cuántos alguna vez han hecho violencia? Ahí hay, a ver, los que han hecho violencia porque son violentos, pues, ¿no? Muy bien. Estuve buscando ese texto en otras versiones. Escuche lo que encontré. En la versión de las Américas dice así: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, o al reino de los cielos se entra por la fuerza, y los violentos lo conquistan por la fuerza, o los violentos lo toman para sí. Se lo voy a volver a leer. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se entra por la fuerza. ¿Cuántos de ustedes no fue fácil recibir al Señor en su corazón? No se entra fácil. Al reino de los cielos se entra por la fuerza. Nadie entró fácil. Hubo oposición, hubo resistencia. Alguien oró, peleó por nosotros. El enemigo no quería soltarnos de la esclavitud en que estábamos. El pecado nos atraía. Rechazamos, peleamos contra aquellos que nos predicaban. Hubo un tiempo donde hubo un acto de violencia. Yo le he contado a usted que la persona que me llevó a Cristo después que me entregué me dijo: no sabes cuántos ayunos y oraciones y vigilias me has costado. Así que al reino de los cielos se entra por la fuerza. Pero ahí no queda, ya estamos adentro y luego dice: y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y ahí aparece la palabra conquistar. La palabra reino y conquistar no debe ser ajena a nosotros, está en nuestra visión allá atrás. Reino y conquista. Pero ¿quiénes son los que conquistan el reino de Dios? Los violentos. Ahora sí ya le puedo hablar de violencia. ¿Sabe por qué? Porque ya hablamos de ser mansos, de ser misericordiosos, de ser pacificadores. Si yo le hablo de violencia sin entender las bienaventuranzas, vaya a ser que todos salgan peleando esta mañana de aquí. Pero era necesario sentar las bases, porque no hay contradicción entre una y otra cosa. Podemos ser mansos, misericordiosos, hambrientos de justicia. Podemos ser pacificadores y a la vez podemos también ser personas que ejerzan violencia en el reino de Dios. El problema es cuando alguien quiere ser violento, pero no es manso, no es misericordioso, no conoce lo que es la paz, no busca la paz. Entonces, para todo lo que hace y en todo lo que sucede, siempre actúa con violencia. Entonces, ahí sí hay problemas. Pero ahora yo le puedo hablar acerca de la violencia. Porque ustedes todos son mansos, humildes, misericordiosos, compasivos, lentos para la ira, pacificadores y de limpio corazón. Amén. Amén. Diga amén y reciba eso por la fe. Amén. Yo oro para que nosotros como iglesia seamos así. Dice que los violentos ahora, y encontré otra versión del lenguaje actual, y esta versión lo traduce así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Qué tipo de gente? Valiente y decidida. Así que vamos entendiendo que tenemos que romper con toda pasividad espiritual, con todo letargo y sueño, y ser pasivos en el reino de Dios no funciona. No conquistaremos nada siendo pasivos. No conquistaremos nada solo quejándonos. No conquistaremos nada de lo que hay en el reino. Simplemente lamentándonos por las cosas que nos suceden, poniéndonos a llorar por las cosas que no resultan. Así no se conquista nada en el reino de Dios.
Ahora, los violentos son los que toman por la fuerza lo que Dios ya les ha entregado. Esos son los violentos. Toman por la fuerza lo que Dios ya les ha entregado y será por la fuerza. ¿Por qué? Porque habrá oposición, resistencia y enemigos que tendremos que vencer. Por eso el Señor describe que el reino de Dios, conquistar ese reino, conquistar las promesas de Dios, va a requerir que hagamos violencia espiritual. Porque tendremos oposición, tendremos resistencia. Cuando usted solamente se apropia de la promesa que dice, tú y tu casa serán salvos, cuando todos ahí son una sarta de inconversos. Usted sabe que habrá oposición. ¿Cuántos saben que habrá oposición? Habrá resistencia, habrá enemigos a vencer. Y si usted se vuelve pasivo y dice, bien, ya les prediqué y no quieren. Y si usted deja de pelear porque dice, bien, será en el tiempo del Señor. Ya el Señor sabe cuándo, pero usted deja de pelear. Entonces esa promesa usted no la conquistará para su casa. No la verá con sus ojos cumplirse porque usted desistió, porque usted se acobardó, se llenó de temor o de incredulidad. He escuchado personas que me dicen, pastor, he estado orando 5, 7, 8 meses por este familiar, pero yo creo que no, ya me cansé, yo creo que ha venido sellado como Caín para el infierno. Yo lo he dejado ya que el Señor, que en el tiempo del Señor ya verá el Señor. Es que así no se conquistan las promesas. ¿Por qué? Porque se cansó. Porque vio de pronto que ya mucho tiempo y no resulta. Las fuerzas no dan. La fe no alcanza. Y entonces se cae en la pasividad y bajamos los brazos. Y así no se conquista nada. Y lo mismo podemos hablar con cada promesa de la palabra de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Todo, tu comida, tu vestido, te será añadido. Y usted va y congrega y está viniendo y usted ora y no ve que funciona nada. En vez de ser añadido, más bien lo despiden del trabajo. Y entonces tiene que comenzar a enfrentar la incredulidad. Comenzar a luchar contra el desánimo. Sus ojos empiezan a ver una realidad. Su fe está ciega porque no logra ver lo que no se ve. Sino comienza a ejercer dominio sus sentidos naturales. Y ahora entra en conflicto con el reino de Dios. Porque usted comienza a dudar de las promesas de Dios. Usted dice que yo buscando el reino de Dios y su justicia, ¿va a venir el pan a mi mesa? ¿Va a venir lo que yo necesito para la educación de mis hijos y para esto? Y dicen, no, eso no es. Eso no puede ser. Así no se conquista en el reino de Dios. Cuando yo meditaba y preparaba este mensaje y leía todo eso, inevitablemente no pude dejar de acordarme de Josué. ¿Cuántos se acuerdan de Josué? Hemos hablado y hemos conocido bastante a Josué. Así que vamos una vez más a ver qué aprendemos allá. Vamos a Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. Y podemos ir confiadamente porque hemos aprendido algo, que lo que Josué fue para Israel, nuestro Señor Jesús es para nosotros. Josué lideró a Israel para conquistar la tierra prometida. El Señor Jesús nos lidera para conquistar la tierra de las promesas de Dios. Así que tenemos que aprender allí. Y aquí en el capítulo 1 de Josué está Dios hablando a Josué. Y esto le dice, mire, vamos a recorrer algunos versos. Verso 2, por ejemplo. Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Llegó el momento, Josué, de que tomes acción. Levántate, ponte en pie. Ponte en pie y tienes que cruzar y tienes que pasar ese Jordán. Eso significaba bien, no es aquí, en este lado del desierto donde yo quiero que te quedes con todo mi pueblo. No te salvé de Egipto solo para llegar aquí, a orillas del Jordán. Hay mucho más adelante, hay toda una tierra que debes conquistar. Por lo tanto, ya Moisés murió, ya lo lloraron.
dejen de llorar y ahora levántate, Josué, y ponte en acción. Y lo primero que vas a hacer es cruzar ese Jordán hacia la tierra prometida. En el verso 3, Dios le dijo a Josué: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Ahí está la promesa, ya está dicha por mí, dice el Señor, ya te he entregado como se lo dije a Moisés. Y Dios dice: aquí está en mi palabra todas mis promesas, como yo se lo garanticé a mi hijo cuando él murió y resucitó de entre los muertos. Cada promesa que está en la Escritura fue comprada a un precio, el precio de la sangre del Hijo de Dios. Y dice: aquí está, es tuyo, ya te lo he entregado. Y en el verso 4 le sigue diciendo: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí está, desde aquí hasta aquí, esta promesa hasta allá: pan, comida, salvación, salud, bienestar, protección, mis ángeles, todo esto es para ti, dice el Señor. Todo lo que está en mi palabra es para ti. Esto te he entregado a ti. Y le dicen: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le dice: te garantizo que tendrás victoria. Vencerás y tendrás victoria. Y esta es la razón: nadie te podrá hacer frente por el resto de tus días en la tierra, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Den una alabanza al Señor. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Ahí está todo. Tienes todo delante de ti. Pero tienes que levantarte. Tienes que comenzar a accionar. Esto es tuyo, desde aquí es tuyo, eso de allá es tuyo, eso también es tuyo y eso es tuyo. Nadie te podrá derrotar, porque yo estaré contigo. Y quédate tranquilo, porque no te dejaré, no te desampararé. Ahí está. Ahora esto no queda ahí, mire el verso 6. Y aquí empieza lo que nos relaciona con Mateo 11:12. Le dijo: todo está lindo, esa es mi parte. Esto es lo que yo te he entregado, es todo lo que es tuyo y mi promesa de fidelidad para contigo y de victoria. Pero ahora te toca a ti. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate, sé valiente. Dios le está diciendo a Josué: requiero de ti estas dos cosas. Requiero que seas un hombre, y cuando digo hombre me refiero a varón y mujer, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué? Porque de ti depende que Israel reciba la herencia de Canaán. De ti depende. Piense por un momento, ¿quiénes dependen de usted para ser bendecidos? De ti depende. De ti depende que tu casa sea salva. De ti depende que tu casa sea bendecida. De ti. Hay quienes están detrás tuyo y dependen de ti. Por lo tanto, requiero que tú te esfuerces y seas valiente. Tú repartirás bendición. Tú repartirás herencia entre los tuyos. Ellos serán bendecidos por medio de ti. ¿Me estoy explicando? Serán bendecidos por medio de ti. Requiero que te esfuerces y seas valiente. Ah, y algo más, Josué. Verso 7 le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y esto es lo que le dice: para cumplir todas mis palabras. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer todo lo que yo te he mandado. ¿Está claro, verdad? Ok.
Señor, requiero ser esforzado y muy valiente para obedecer. Claro que sí, porque habrá cosas que yo te voy a decir en mi palabra que te van a resultar o absurdas, sin sentido, o que vayas a tener miedo de obedecerme. Así que tienes que ser muy valiente para obedecer lo que yo te digo. Muy valiente. Y tienes que esforzarte mucho. ¿Cuántos han experimentado que obedecer a Dios no es fácil muchas veces? Así que Dios le está diciendo esto. Primero, de ti depende mucha gente. Segundo, esfuérzate y sé muy valiente porque necesitas cumplir todo lo que yo te diga. Y en el verso 9, por tercera vez, le dice el Señor a Josué, mira que te mando, otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Cuántas? 3 veces. 3 veces se lo tuvo que repetir. Y estamos hablando de Josué. Y si Josué necesitó 3 veces, nosotros necesitamos muchas veces escuchar este tipo de mensaje a lo largo de nuestro caminar en Cristo Jesús. Porque en el camino podemos desmayar, podemos flaquear, porque empezamos con muchas ganas, como los chicos a veces empiezan el colegio en abril. Y empiezan con mucho entusiasmo y apuntan al 20 en cada examen. Pero ya para mayo ya no quieren ir al colegio. Y lo único que buscan por lo menos es aprobar con 11. ¿Cómo es que poco a poco va menguando el esfuerzo? Y toda esa valentía con que empezaron, porque vieron sus útiles, sus cuadernos nuevecitos, todo va decayendo en el paso del tiempo. ¿Y a cuántos les ha pasado algo así en su vida espiritual? Levante su mano. ¿Cuánto les ha pasado en el camino? Ok, es cierto, baje su mano. Gracias por su sinceridad. Necesitamos que alguien continuamente nos esté recordando, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es más, dígaselo a alguien que tiene al lado, esfuérzate y sé valiente. Y eso Dios no se lo dijo a Josué como un hermoso consejo para él, se lo ordenó. La cosa era seria, había mucho en juego. Así es que Dios no solo se lo repite 3 veces, sino que se lo ordena. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No fue, Josué, hijito, ¿por qué no te esfuerzas? No es que Josué mientras dormía y el Señor le acariciaba sus rulos, Josué, ay, ¿no sería mejor si te esforzaras? No, te ordeno yo, dice otra versión, te ordeno yo que te esfuerces y seas valiente. Hay mucho en juego y hay mucho en juego en la vida espiritual. Hay mucho en juego, empezando por el nombre de nuestro Dios, el cual debe ser glorificado y honrado en toda nuestra manera de vivir. Hay mucho en juego, el destino de nuestros hijos está en juego. Entonces Dios dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Dios le impone una fuerza a su palabra y ordena a Josué. Y 3 veces se lo repite. Creo que hay 2 razones por las cuales Dios 3 veces le tiene que repetir y le tiene que ordenar a Josué ser esforzado y valiente. La primera era porque Josué sabía lo que pasó con Israel en el desierto.
Josué sabía que a pesar de que ese pueblo que salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo cuando se abrió y los israelitas voltearon y vieron cómo el ejército egipcio era sepultado bajo las aguas, y todos alabaron, danzaron y gritaron porque tenían la promesa no solo de la liberación, sino la promesa de Canaán, la tierra prometida. Todo eso se fue diluyendo en el desierto. Toda esa generación que salió de Egipto de 20 años para arriba murió en el desierto y nunca pudo ver la tierra prometida. Dios sabía lo que sucedió, Josué sabía lo que sucedió en el desierto, y Dios no quería que volviese a suceder. Así que le ordenó: te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Y la segunda razón por cual Dios fue tan incisivo y tan directo y firme en esto fue porque Dios, que conoce todas las cosas, sabía que Josué enfrentaría muchos peligros, muchos desafíos y mucha oposición mientras él emprendía la conquista de Canaán. Dios sabía lo que vendría en el camino. Dios sabía las luchas en la razón, en la mente, en el corazón, que tenía que enfrentar Josué mientras él iba en pos de esa misión de conquistar Canaán. Y Dios le anticipó y le dijo: necesito que te esfuerces y que seas muy valiente. Yo te voy a decir cosas, Josué, que no te van a parecer muy lógicas. Así que lo primero que va a suceder es que cuando entres te vas a topar con una tremenda ciudad amurallada. Hay que derribar ese muro, hay que conquistar esa ciudad. Así que esto es lo que vas a hacer, Josué. Vas a reunirte con los sacerdotes, todos con sus cuernos de carnero. Vas a llevar el arca del pacto y los soldados armados delante. Vas a salir temprano por la mañana y te vas a dar una vuelta a la manzana de esa fortaleza de Jericó. Se dan la vuelta tocando los cuernos, nadie habla nada y te regresas a tu campamento. El segundo día vas a hacer exactamente lo mismo. Armas todo, el arca, los sacerdotes con los cuernos, parte del ejército, y todos van a dar otra vuelta a la fortaleza de la manzana y luego se van a regresar. El tercer día igual, el cuarto día igual, el quinto día igual, el sexto día igual. El día séptimo, Josué, se van a formar de la misma manera, pero ya no vas a dar una vuelta, van a dar 7 vueltas. Como trompito, 7 vueltas se van a dar. Y a la séptima vuelta van a tocar la bocina en forma fuerte y prolongada. Y mientras la bocina esté sonando, vas a decirle a todos los que están ahí que griten con la voz más potente que tengan. Y cuando ellos griten, los muros de Jericó van a caer. ¿Alguien podría explicar razonablemente cómo dando vueltas, ni que uno diera vueltas con taladro, ¿no? Podría ser, ¿no? De repente estoy socavando los cimientos y debilitando los muros, ¿no? Pero no, era solamente ir y darse vueltita con la trompeta y volverse al campamento. Hace otra vueltita. Eso parece risible, absurdo. Una muralla donde entran 3 carruajes con sus caballos que pueden dar vuelta, fuerte, todo cerrado, muros sólidos. ¿Alguien me puede explicar cómo es que podría caer esos muros solo dando vueltas? Es que no es posible. ¿Me estoy explicando? No es posible. Entonces Josué tenía que decir: un momento, esto no suena bien. Señor, ¿no habrá algún error en esto? Porque la verdad yo no le encuentro lógica que dando vueltas el muro va a caer. Le puedo dar vueltas todo el año. ¿Cómo va a caer ese muro? ¿Cuántos se han topado con alguna palabra de Dios que los ha llevado a pensar así como Josué?
Y usted lee alguna promesa de Dios, alguna instrucción de dice, pero Señor, no me pidas eso, es que eso no tiene sentido, Señor. Eso no es posible, no tiene lógica. Las cosas no funcionan así, el mundo no funciona así, Señor. No conviene ser como tú dices que yo debo ser. Aquí las cosas son diferentes. Y si tú quieres lograr este objetivo, no puede ser como tú me estás diciendo en tu palabra. Porque no le encontramos sentido, no le encontramos lógica. Así que Dios le dijo a Josué, tienes que ser muy valiente para obedecer todo lo que yo te digo. Me estoy explicando, ¿verdad? Okay. Bien, algunos se topan con algún versículo y como no les parece muy lógico, simplemente lo descartan. Pero ahí hay una promesa preciosa de parte de Dios. ¿Qué más le dijo en el verso 9? Le dio 4 órdenes. Mira que te mando que te esfuerces, número 1. Y seas valiente, número 2. No temas, número 3. No desmayes, número 4. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 4 órdenes. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Cuántos son fuertes y violentos aquí? ¿Cuántos han sido fuertes y violentos antes de Cristo? ¿Ya? Y ahora que está en Cristo, ¿cómo funcionan las cosas aquí? ¿Sabe cuál es la razón de la fortaleza y la valentía ahora? No el de antes. Esta es la razón. Sé fuerte y valiente, José. No temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Así que esa fuerza y esa valentía, ¿de dónde proceden? De Dios. No es lo que usted tenía antes de conocer al Señor. No es que usted diga, pastor, usted no sabe de mí lo que yo fui. Yo era el temible del barrio. Yo era la vecina más terrible de mi cuadra. A mí todas me temblaban, ¿no? Yo era quien cobraba. Recuerdo hace algunos años alguien me dijo, pastor, yo he aprendido desde muy joven, yo sé cobrar, pastor, me dice. A mí todos me pagan. No le quise preguntar qué métodos usa, pero me dijo, a mí todas me pagan. Y es porque había una pequeña cuentita por ahí y una lista. Y me dijo, yo me encargo, pastor. Me dio miedo. Dije, Dios mío, ¿cómo va a cobrar? No, le dije, ese no es tu ministerio. Algunos piensan que como han sido en el mundo, entonces ahora en Cristo es más fácil. Porque ya vienen entrenados. Pero la razón de la fuerza de Josué y de la valentía de Josué no estaría en su insignificante humanidad, estaría en Dios. Dios sería su fuerza. Dios sería la razón de su tremendo valor y su valentía, su osadía. Dios. Dios sería la causa de por qué José se volvería un hombre impetuoso, vehemente, un hombre lleno de energía y de fuerza para conquistar Canaán. Yo estaré contigo. Usted se pregunta, pero pastor, yo creo que lo podría hacer por mí mismo. No, ¿por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano se trabaja. Así que nuestro trabajo puede ser inútil si Dios no es quien edifica. Si Jehová no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Yo puedo poner un montón de centinelas, igual van a atacar y van a meterse si Dios no está en el asunto. Proverbios dice que prepara el caballo, ensilla el caballo, prepara tus caballos para la batalla, pero recuerda que de Jehová es la victoria. Yo podría tener todo
el ejército y los caballos, hablando de aquel tiempo. Pero de nada servirá si Dios no nos da la victoria. Eso es lo mismo aquí. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no es para que usted deje a Dios de lado y diga, wow, ahora sí, el Señor descubrió mi don. No. Si usted deja a Dios de lado, nada funcionará. Dios se encargará de demostrarle que su fuerza de voluntad, su valentía personal, humana, terrenal, no servirá absolutamente de nada para conseguir los objetivos del Señor. ¿Sabe por qué no? Porque Dios no permitirá que nadie se lleve la gloria de lo que Él quiere hacer. ¿Okay? Solo cuando hacemos las cosas en las fuerzas del Señor, en la osadía del Señor, entonces la gloria es de Dios. Esto fue lo que le fue dicho a Josué. Y se le dijo, no temas. ¿No temas por qué? Me encanta que lo digan. ¿No temas por qué? Porque Dios dijo, yo estaré contigo. ¿Se ha topado usted con creyentes que hasta tienen miedo de orar mucho? Yo he escuchado creyentes. Le dicen, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a guerrear contra... No, no hay que orar mucho. ¿Se puede molestar el enemigo y? No leas mucho la Biblia porque te puedes volver loco. No leas mucho. ¿Sabe que hay creyentes que tienen miedo a Satanás? A los enemigos, a las circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestros ojos ven y trata de infundir temor. Entonces el Señor dice, no temas, una y otra vez, no temas. Y usted quiere hacerse el fuerte, es que usted no puede ser fuerte. La fuerza tiene que venir del Señor. Usted quiere hacerse el valiente y usted puja, voy a ser valiente. No, la valentía viene del Señor. Cuando en Hechos fueron amenazados para que no prediquen, los apóstoles, los discípulos se reunieron a orar, dijeron, Señor, danos osadía para predicar el evangelio. Fueron a buscar a Dios. Ellos no dijeron, no, a mí nadie me va a amilanar y no voy a temer, vamos a salir y vamos a seguir. No se alentaron unos a otros solamente. Ellos fueron a buscar a Dios para pedirle que Dios les dé espíritu de osadía, valentía. Y Dios hizo temblar el lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el secreto, mantenerse lleno del Espíritu Santo. No temas, no desmayes. ¿Cómo se puso Josué cuando de pronto fueron derrotados por Jai? ¿Se acuerda del mensaje? ¿Cómo se puso? Se fue, se echó, se rasgó, comenzó a llorar. Y Dios, tú tienes la culpa, míralo. Casi estaba repitiendo lo de Israel en el desierto. Se desanimó. Y ese es un peligro para los que queremos alcanzar cosas en Dios. El desánimo. Señor, no está resultando como me dijiste. Te estoy avisando, Señor. 2 más y me voy. No, usted no puede hablar con Dios así. Yo intento, Señor, y yo estoy obedeciendo y nada. Y entonces viene el entonces ya no. Y viene el desánimo y viene el desaliento, porque algunos piensan que Dios es que usted debe decir algo y ya debe suceder. No, Dios no trabaja así. Es seguir persistiendo en la obediencia. Llegará el momento que Dios verá su constancia en obedecer. ¿Y usted por qué sigue obedeciendo a pesar que aparentemente no está funcionando? Porque usted cree en la palabra de Dios. Porque usted no vive por vista, camina por fe. Por eso usted persiste en la obediencia. Y llegará el momento en que esa fe será honrada por el Señor. Y verá la victoria.
y se gozará en el Señor. ¿Sí? De eso se trata la vida cristiana. ¿Sí? 4 órdenes. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Amén. Amén. Vuelve al Señor.